Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo devocional. Quiero agradecer al Señor por esta nueva mañana, por esta nueva oportunidad, por este nuevo privilegio, por la bendición que nos concede de acercarnos a Él, de acudir a su presencia y poder refugiarnos en su verdad, en su palabra santa, en su palabra divina, en esta palabra que guía, que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Definitivamente es una bendición muy grande poder tener acceso a la palabra de Dios. Somos privilegiados. Así que dele gracias a Dios porque tiene el mapa, tiene la dirección, tiene la guía de la palabra para llegar al lugar correcto, para ir hacia la voluntad de Dios, y tiene su Espíritu Santo que nos ayuda a vivir conforme a su palabra. Es una gran bendición, mis queridos hermanos, de la cual debemos dar gracias a Dios. Es lamentable que muchas veces no valoremos el incalculable valor que tiene la palabra de Dios, que no le demos el lugar que se merece en nuestras vidas y en la vida de la iglesia y en la vida personal de cada uno. Sin embargo, en esta mañana vamos a continuar con nuestra carta. Estamos en la primera epístola a Timoteo. Y estamos específicamente en el capítulo 5. El capítulo 5 nos corresponde en esta hermosa mañana. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16. Y dice la palabra del Señor, mis amados hermanos: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos y si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque eres nuestro refugio, eres el lugar al cual podemos acudir. Y en esta mañana venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escucharte, que puedas ministrarnos, a que puedas hablarnos, Señor. Gracias por la disposición de los corazones y por el tiempo que podemos pasar en compañía de nuestros hermanos, Señor, creciendo en tu verdad y clamando y orando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos. La mañana de hoy vamos a hablar acerca de cómo tratar a las personas dentro de la iglesia, o el trato y las relaciones del pastor con la iglesia y con los hermanos dentro de la iglesia. Algo que me agrada mucho y que me encanta de las Escrituras es que lo dicen todo. La Biblia no deja nada al azar, no deja nada a la imaginación ni a la improvisación, sino que nos da un compendio de instrucciones muy claras en las cuales cada uno de los que estamos dentro de la iglesia debemos militar, debemos caminar, debemos conducirnos. Y eso es bueno, mis amados hermanos. Es bueno porque nos ayuda a saber cómo comportarnos, cómo conducirnos
a conocer nuestras responsabilidades y a conocer nuestros límites. Es triste cuando uno escucha personas que se sienten, por así decirlo, atrapadas, prisioneras, o se sienten coaccionadas por aquellos que están dirigiendo la iglesia, cosa que no es lo que realmente la Biblia enseña. Entonces, lo primero que vemos, mis amados hermanos, es que hay unos deberes que Timoteo tenía para con las personas que estaban dentro de la iglesia. Él no era simplemente la autoridad y hacía lo que quería, no, él estaba sujeto al Señor, a su palabra, y también tenía que rendir y entregar cuentas, pero a la misma vez él tenía que respetar a las personas que Dios había puesto bajo su cuidado. Ahora, ser pastor es una gran bendición, eso hay que reconocerlo. Es una gran bendición porque es un privilegio poder servir al Señor dentro del contexto de la esfera de la iglesia. Pero de igual forma también es cierto que un pastor tiene autoridad. Sin embargo, no debe abusar de su autoridad. La autoridad no es para abusar, mis amados hermanos. La autoridad es delegada por Dios para servir, para guiar, para que exista orden, para que exista justicia, para que exista una correcta convivencia. Esa es la razón por la cual Dios ha delegado y ha entregado autoridad. Lamentablemente se confunde el término autoridad con tiranía, con poder, con dominio, con control, con abuso. Pero la autoridad no es para eso. Ser líder de una iglesia, ser el pastor de una iglesia, no es para abusar de la autoridad. La autoridad conlleva consigo responsabilidad y deberes para con los demás. Si estamos en una posición de autoridad, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y tenemos deberes para con los demás. Erróneamente se piensa que por tener autoridad los demás tienen responsabilidad conmigo, pero yo con ellos no. Pues eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces se tienen responsabilidades que se necesitan ejercer correctamente sin agraviar o abusar de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Escuche bien, se necesita ejercer esa autoridad correctamente sin agraviar y abusar de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Ser el pastor no da derecho de abusar de la autoridad delegada por Dios. Al contrario, se espera un trato correcto por parte de un pastor para con las ovejas del Señor. Se espera un trato correcto de parte del pastor para con las ovejas del Señor. Y Pablo le da esta recomendación a Timoteo de cómo tratar a cada persona según la necesidad y la circunstancia. Habla de cómo tratar a cada persona dentro de la iglesia. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, desde el verso 2 al 3, dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, escuche bien lo que dice la palabra, no por fuerza, sino voluntariamente, vocacionalmente, porque te preocupan y porque te interesan las personas y porque las amas. Cuando el Señor hablaba con Pedro, le decía: Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía: sí, Señor, yo te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Pedro se incomodó por la pregunta y le dijo: apacenta mis corderos. En pocas palabras, mis amados hermanos, se necesita apacentar la grey de Dios que Él ha puesto a nuestro cargo, a nuestro cuidado, pero dice la Escritura, no por fuerza, no al maltrato, no al abuso, no a la constante manipulación, no por fuerza, sino que si tú vas a hacer eso, debes hacerlo voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Cuando alguien no hace las cosas que hace por amor y por vocación y por llamado divino, esa persona abusa de su autoridad, esa persona maltrata a las personas, esa persona no le interesa lo que los demás sienten, simplemente se preocupa egoístamente por sí mismo. Por eso la Biblia habla de un pastor asalariado. El pastor asalariado solamente le importa su sueldo, su dinero, pero no es de esa forma que se debe apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. No,
no por fuerza, sino voluntariamente. Aunque el obrero es digno de su salario, y aunque él merece recibir su sustento, dicho por la palabra de Dios, aunque él merece comer y beber de la leche que dan las ovejas, él, aún así, si no hubiese leche y si no recibiese paga, él seguiría haciendo su trabajo, su labor, con amor, con cariño, con dedicación. Entonces, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con un deseo, mis amados hermanos, de hacer las cosas. Y esa frase, no por ganancia deshonesta, significa que no estás haciendo esto por una ganancia incorrecta o injusta, aunque hay una ganancia que sería tu paga por tu servicio, por tu entrega, por tu dedicación. Dice la Biblia, dice que debemos hacerlo con ánimo pronto, voluntariamente. Dice también, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. Ahora hay gente que literalmente lo que nunca hizo con sus padres, lo hace con un hombre. Ahora, si a mí, el pastor o el líder de la iglesia, me instruye conforme a la palabra de Dios y él mismo tiene un testimonio de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pues la Biblia dice que obedezcamos a vuestros pastores. Pero ese obedecer a vuestros pastores no significa en cuanto capricho o deseo él tenga, sino en cuanto a lo concerniente a la palabra de Dios. Si lo que él me está enseñando y me está diciendo está conforme a la Escritura, mi deber como creyente es obedecerle. También escuchar. A veces posiblemente no podemos decir textualmente está en la Biblia, pero es un consejo sabio. Entonces yo como creyente, como oveja, también debo obedecer. Pero dice que los pastores deben pastorear la iglesia no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ahora, para nadie es un secreto que hay gente que se cree dueño de las ovejas, que se cree dueño de la vida de las personas, que deciden si las personas hacen esto, si las personas hacen aquello, si salen o no salen, si comen o no comen, si compran o no compran. Eso es un error. Tú no tienes señorío sobre ellos. Tú estás cuidándolo a ellos, pero el Señor de ellos es Cristo, no el pastor. Y la gente debe aprender a entender esta dinámica dentro del orden de lo que la Biblia dice, y no porque yo lo diga, ni estoy diciendo, ay, este pastor nos llama a la gente a que se rebele contra los líderes, contra los pastores. No, yo no estoy llamando a eso. Yo estoy diciendo lo que Pablo dice. Cómo debe ser tratado cada persona dentro del contexto de la iglesia, dentro del orden divino. Y dice claramente que no debemos tener ni adueñarnos de los que están a vuestro cuidado. Claro, yo le puedo dar un consejo a una persona. Por supuesto, mi tarea es ver, y si me doy cuenta de algo, decirle, hermano, a la final la última palabra la tienes tú, pero quiero que tomes en cuenta lo que dice la Escritura. Quiero que sepas que esa conducta, esa actitud o eso que piensas hacer no está bien. Tú puedes decidir hacerlo, pero hay consecuencias por hacer eso. Pero a la final de la hora de la verdad, la última palabra la tiene el individuo. Dice, no como teniendo señorío a los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay gente que reclama autoridad e impone autoridad. Yo soy la ley, yo soy la autoridad, yo soy el pastor aquí. Hermano, siendo ejemplos de la grey. La gente no se somete al liderazgo que tenemos porque lo impongamos o lo reclamemos. Eso es feo. Es feo que alguien te respete porque tú le exiges que te respete o porque lo maltratas para que te respete. Qué hermoso y qué bueno es cuando alguien puede reconocer lo que tú eres, lo que tú haces y voluntariamente pueda someterse al liderazgo que Dios te ha entregado. Debemos ser ejemplo de la grey. Cuando la gente ve tu esfuerzo, tu dedicación, tu sacrificio, tu amor por la obra, tu compromiso, tu entrega, tu desinterés por otras cosas que no sea el bienestar de la gente, tu pasión y amor por la obra de Cristo, eso naturalmente hace que las personas quieran someterse a ese liderazgo. Es como cuando la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas a vuestro marido. ¿Qué mujer no va a estar sujeta a un marido respetuoso, trabajador, comprometido, amoroso, comprensivo? Es fácil sujetarse a una persona así. Entonces dice que debemos ser ejemplos de la grey. ¿Cómo? En conducta, en pureza, en fe, amor, en cuanto a la Escritura. La Biblia, Dios habla hoy, dice, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense
no como si ustedes fueran los dueños de lo que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. No abusen de la autoridad que tienen sobre lo que están a su cargo, sino guíenlo con su buen ejemplo. Ahora, qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso y qué necesario y qué pertinente es el consejo paulino por medio de las Escrituras para el día de hoy. Este es un consejo necesario, no solamente para los que están en el liderazgo, sino también para los que son parte de la iglesia y que están bajo ese liderazgo, que nosotros entendamos el orden divino, que aprendamos lo que es la verdadera sujeción, que identifiquemos que es un abuso, que identifiquemos que es una falta de respeto, que identifiquemos y sepamos que el trabajo del pastor no es abusar de la grey y que hay límites que deben ser respetados, tanto de un lado como del otro. Y ese es el consejo del Señor por medio de su palabra. Ahora, Pablo quería que Timoteo entendiera que tenía que hacer el trabajo pastoral de una manera amable y respetuosa, con tacto y con sabiduría. Tristemente, hay que decirlo, porque no es algo que lo diga yo nada más. Eso es una realidad que se puede palpar. Que hayan líderes que se creen dueños de las personas. Yo he escuchado tantas cosas, mis amados hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios me ha tocado escucharlas y no vivirlas. Pero es triste. Es triste porque hay personas que se creen dueños de las ovejas. Pastores que se creen dueños de las personas. Son ofensivos, manipuladores, groseros, autoritarios, exigentes y maltratan verbalmente a quienes están bajo su cuidado. ¿Me quiero casar? No, usted no se va a casar todavía. ¿Me quiero mudar? No, usted no se puede mudar. ¿Quiero dejar este trabajo? No, usted no lo puede dejar. Y comienzan a inmiscuirse y a meterse en sus vidas y a hacer de la vida del otro algo que no es. Usted puede aconsejar al otro, pero el otro tiene que vivir su propia vida bajo la dirección de Dios y su Espíritu Santo. Pero no podemos nosotros decidir con quién se casa un hermano o una hermana. Que si están en la alabanza no se pueden casar. Que todavía no es tiempo. Que no deben hacer esto. Que no deben hacer aquello. Y es un control que se ejerce sobre las personas y una manipulación que le impide a la gente vivir su propia vida. Cosa que siempre termina mal. Porque al pasar de los años terminan la gente frustrada diciendo yo debí haber hecho esto y no lo hice. En otras ocasiones sucede también que los casan con personas que no debieron casarse nunca. Pero como este tiene ministerio, tú tienes ministerio y yo soy la autoridad y soy el papa interno aquí, entonces yo decido y digo tú te casas con él y con ella y cuando empiezan los problemas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros no podemos, mis amados hermanos, tratar a las personas como queremos ni hacer con ellos lo que queremos. El trabajo pastoral debe hacerse de una manera amable, respetuosa, con tacto, con sabiduría. No debemos ser manipuladores, ni ofensivos, ni tampoco autoritarios, ni exigentes. Y tampoco maltratar verbalmente a quienes están bajo cuidado. Si no haces esto, entonces tú eres un rebelde y comienzo. No, mis amados hermanos. No hay obligación de nadie. La gente no me sirve a mí, la gente le sirve a Dios. Y yo sirvo juntamente con ellos. Pero hay maltrato verbalmente. Quizás no con groserías explícitas, pero sí con los gestos, con las acciones. Maltrato a otro verbalmente cuando lo hago o le digo cosas que le hagan sentir de una manera que no es correcta. Cuando dejo la palabra a un lado y expreso lo que yo siento, mi rechazo hacia el otro. Entonces no es la voluntad de Dios. No es que maltratemos verbalmente a quienes están bajo cuidado. Y es importante aclarar que el llamado no es a dejar de hacer lo que a Timoteo le correspondía, sino a ejercer su ministerio bien, exhortar y advertir y hacer un llamado de atención, pero siempre bajo el marco del respeto. Claro, nosotros no podemos ser pastores complacientes, que aun cuando las cosas estén mal, vamos a alentar a la gente a lo malo. No, nuestra tarea es exhortar, advertir, hacer un llamado de atención, pero siempre bajo el marco del respeto. Por supuesto también tenemos que reconocer que existe gente malcriada y grosera. O sea, que no se le puede decir nada, que siempre buscan una excusa para justificar sus acciones.
porque como hay cosas malas de un lado, hay cosas malas del otro. Pero ese tipo de personas, mis amados hermanos, que es malcriada y grosera, que por todo se enoja y se molesta, aun cuando se le llama la atención o se les exhorta a abandonar alguna conducta o comportamiento anticristiano. Bueno, ya ahí sí no podemos hacer nada. Pero no podemos complacer una conducta anticristiana, antibíblica, rebelde, no. Pero ya eso es otra cosa. Pero digamos que dentro de nuestro contexto, el llamado es a tratar correctamente a las personas dentro de la iglesia con respeto y con dignidad. Entonces lo primero que dice es, la manera correcta de corregir es, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que un anciano puede hacer lo que le da la gana y no se le va a llamar la atención? No, sino que se debe reprender al anciano, se le debe exhortar como a un padre. Ahora, ¿cómo es eso? Con respeto y con amor. El padre y la madre son el padre y la madre. Y uno puede ser lo que sea. Pero aun cuando ellos se equivoquen, cuando ellos cometan errores, no nos da derecho de tratarlos mal, ni abusar verbalmente de ellos, ni decirle, usted es un idiota, usted es un irresponsable. No, no, papá, mamá, si la circunstancia y el tiempo lo permiten, con todo respeto, yo sé que ustedes son adultos, que ustedes pueden tomar sus propias decisiones, pero están actuando de una manera que no es correcta. Explicarle, mire por esto, mire por aquello, con amor. Yo no quisiera ni digo esto con intención de herirlos, simplemente porque me preocupo por ustedes también. Pero para eso yo también tengo que tener una vida, digamos, que ande en el orden de Dios, porque si yo vivo un desorden, ¿cómo puedo hablarle a mis padres? Estoy hablando en el caso cuando los padres no son cristianos, pero en el caso incluso cuando los padres son cristianos, también debo tratarle con amor y con respeto, con tacto y con delicadeza. Y si son ancianos que están dentro de la iglesia, que conocieron al Señor. Mire, hay muchas circunstancias. Hay gente que acaba de conocer al Señor. Puede tener 70 años, pero es un nuevo creyente. Es un bebé espiritual. Incluso puede ser un anciano que tenga muchísimos años en el Señor, pero que esté equivocado en un punto. Entonces, ¿cómo lidiar con este tipo de personas dentro de la iglesia? Bueno, Pablo dice, bueno, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. ¿Qué significa? No lo trates como un muchacho. Usted no puede agarrar a una persona de 70 años y decirle, y porque a veces cuando el joven le toca corregir a una persona mayor, la persona mayor puede sentir, en algunos casos puede ser cierto y en otros no, que ese jovencito es un poco prepotente, grosero y malcriado, arbitrario, irrespetuoso. Hermanos, eso se siente y hay que ser honesto. Todos nosotros hemos podido ser víctimas en algún momento de alguna persona que ha tratado supuestamente de corregirnos y ha abusado. Se le ha pasado el tono, nos ha tratado como que sin consideración. Entonces la Biblia, para evitar este tipo de problemas, le dice a Timoteo, bueno, Timoteo, como tú eres un pastor joven, como te vas a enfrentar a un montón de personas mayores, trata a la gente como a un padre. Oye, cuando a usted lo tratan como un padre o como a una madre, usted puede recibir. O sea, usted recibe con cariño o por lo menos escucha la exhortación. Pero debe ser con delicadeza, también con firmeza, sin necesidad de faltarle respeto. La Biblia declara, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Y en Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Hay gente que quiere que uno le caiga encima a mucha gente, a otras personas, y que pan y no, mis amados hermanos. Todo tiene un orden en el Señor. Y mi trabajo no es decir, yo soy el pastor y soy la ley y soy la autoridad. No. A veces hay que orar, pedirle a Dios el momento adecuado para poder hablar. Porque podemos tener razón y podemos tener la verdad. Pero si decimos las cosas en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, hermano, eso va a ser un desastre. Entonces uno cada vez que va a abrir su boca, tiene que pedirle al Señor dirección, guianza, dame sabiduría, ¿cómo canalizo esto? ¿Cómo puedo hablar esto? Y eso forma parte de la sabiduría y forma parte también de la madurez que uno como cristiano necesita y que va también adquiriendo con el tiempo y a medida que tiene su comunión con Dios. Entonces, qué hermoso que la palabra dé todos estos detalles. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. A los más jóvenes como a hermanos. Porque viene la otra parte. A veces también se quiere tratar a los jóvenes
y se quiere corregir y se quiere supuestamente ayudar, y lo que estamos haciendo es destruyendo sus vidas, sus almas. La falta de experiencia, mis amados hermanos, dentro de la vida cristiana y dentro de la misma juventud, a veces los más adultos que ya hemos caminado y hemos transitado ese camino, debemos ser un poco comprensivos y a la misma vez también tener tacto y recordar que fuimos jóvenes, mis amados hermanos. Nadie puede echarnos cuentos a nosotros. Yo, por ejemplo, como hombre y como joven, que gloria a Dios conocí a Cristo a temprana edad, pero yo puedo acordarme de muchas cosas, buenas y malas, escúcheme bien, buenas y malas, instintos, deseos, pensamientos, pasiones, cosas, y yo puedo decir, eso no era justificable, pero andaba en mi conducta pecaminosa y también en el ímpetu de la juventud. Por lo tanto, yo le digo a mi hija, yo sé cómo piensan los adolescentes, cómo piensan los jóvenes. Yo sé que buscan, yo sé que quieren, porque yo fui joven también. Y antes de no conocer a Cristo, lo normal era esto, lo normal era aquello. Ahora, si vamos a corregir a los jóvenes, no lo corrijamos desde la perspectiva de donde estamos ahora, porque ya hemos alcanzado madurez, ya hemos avanzado. Tampoco significa, digamos, como eres joven, haz lo que quieras, no. Sino ponerte en su lugar y tratar de explicarle, que él sienta y vea que eres comprensivo y humano, y que no estás allí solamente atacando alguna falla o alguna debilidad, sino a animarlo y ayudarlo a ver de que eso puede ser vencido mediante la ayuda del Espíritu Santo y mediante la confianza en Dios. Y que hay cosas que son normales, que sintamos, pero que no podemos traspasar los linderos ni los límites. Por ejemplo, la sexualidad. Es una lucha entre, ya ni siquiera entre los jóvenes, entre los adolescentes. La cantidad de bombardeo de información que tienen. Ahora, ¿cómo tratamos esa situación? Pues debemos hacerla de una forma, de una manera, no que destruyamos al muchacho en cuanto al sentido espiritual, sino restaurarlo, ayudarlo, animarlo, confrontarlo, pero que él sienta también el tacto y el amor con el que estamos haciendo. Que cuando le hablemos, él sienta que realmente hay una sana preocupación en nosotros por él o por ella. Pero si llegamos allí despectivamente, que tú, que ustedes, que ahora, que ustedes todo el tiempo, que ustedes son esto, que ustedes son aquello, bueno, mis amados hermanos, creo que no va a surgir ningún efecto en cuanto a eso. Pero en la sabiduría de Dios, la Biblia nos dice y nos muestra que a los más jóvenes como hermanos. Mire, hermano, usted puede tener un familiar en las drogas, un hermano, y usted puede que pelee con él, porque es normal, puede que discuta, pero su hermano siente su amor, siente su preocupación, sabe que usted lo ama, sabe que usted lo quiere. Tiene que ser una familia demasiado disfuncional y con principios muy malos, pero digamos, incluso no siendo cristiana, si tienen una ética por lo menos, sabe que su hermano es su hermano, ama a su hermano, le manifiesta su amor a su hermano, aun cuando haga muchas cosas. Ahora, Pablo dice, trátalos como hermanos a los jóvenes. Tú no le vas a dar mandarriazos a tu hermano, no lo vas a destruir, no quieres el mal para él, tú quieres el bien para él o para ella. Trátalo como hermano. A las ancianas, trátalas como a madre. ¿Cómo debemos tratar a las ancianas dentro de la iglesia? Viéndonos en ese espejo, porque un día también vamos a ser viejos, pero también viéndola como vemos a nuestros padres. Oye, esta hermana tiene tantos años. Esta hermana, bueno, debe ser tratada con dignidad, con respeto. Luego dice, a las jovencitas, ¿cómo se deben tratar las jovencitas? Bueno, mucho cuidado, Timoteo. A las jovencitas se le debe tratar como hermanas con toda pureza, sin ninguna otra intención que no sea su cuidado espiritual y su salud espiritual. Ahora, ¿tiene razones Pablo de expresar esto o es que somos exagerados? Ahora, ¿cuántos abusos no han existido dentro de las iglesias, mis amados hermanos? Sí, lamentablemente por parte de líderes, de parte de maestros de escuela dominical, de parte de pastores, de parte de evangelistas, porque no se trataron como hermanas ni con toda pureza. Entonces la realidad del tema es que nosotros no podemos ser más buenos que Dios, ni ignorar el consejo de Dios. Si la Biblia dice que a las jovencitas como hermanas con toda pureza, quiere decir que si nosotros no hacemos lo que Dios dice, comenzamos a ir más allá de la cuenta. Entonces, si usted es un líder, usted debe saber que
va a encontrarse con muchas jóvenes, con muchas mujeres dentro de la iglesia, pero deben ser tratadas como una hermana. ¿Cómo ve usted a su hermana? Debe verla con respeto, con toda pureza. No, Dios me libre, Dios me guarde. Menos si es una adolescente, menos si es una jovencita de 15, 17, 18 años, y usted siendo un hombre ya maduro. Mire, hay algo que uno a veces piensa como padre y uno dice, qué cosa tan desagradable imaginarse solamente, pensar solamente que un hombre adulto o mayor de unos 20 años, mayor que nuestras hijas, incluso que esté pensando algo contra una hija de uno. Eso es algo como que inaceptable, feo. Dentro del contexto, me refiero, de una adolescente. Quizás hay casos de repente con 20 años, pero ya en la adultez, en la madurez. Pero uno no puede pensar otra cosa más que malicia de parte de ese individuo para con una señorita. O lo mismo si es una señora para un jovencito. Entonces debe ser con toda pureza, con respeto. Luego dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora esto es interesante porque en la iglesia siempre llega todo tipo de personas, mis amados hermanos. Buscando ayuda, buscando alimento, buscando ropa, necesito esto, necesito aquello. Y en verdad a veces creo que como iglesia pecamos al ayudar de una forma en el cual no estamos siendo efectivos en la ayuda. Sí, necesitamos ayudar a todo el mundo, por supuesto, pero hay orden de prioridades. Hay personas que están verdaderamente en vulnerabilidad, en condiciones verdaderamente precarias, y debe existir dentro del contexto de la iglesia una priorización de esas personas que realmente requieren y necesitan la ayuda. Por ejemplo, aquí es muy claro, honra a las viudas que en verdad lo son. No todo el que venga con un cuento de que es viuda, pero honra a las viudas que en verdad lo son. Pero también hay sabiduría de Dios. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, no le quites al nieto ni al hijo la responsabilidad que tiene para con su padre. Escuche bien, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ah, qué chévere, hay gente que no quiere cumplir su responsabilidad con su familia y quiere cargársela a otro o cargársela a la iglesia. Entonces la iglesia no ayuda a esa señora ni ayuda a sus hijos, porque el deber es que los padres y los hijos asuman sus responsabilidades. Si tiene hijos, los hijos deben ayudarla. ¿Cómo? Bueno, se pondrán de acuerdo, verán cómo hacen. Y yo tengo que reconocer que esa es una situación difícil en el tiempo en que vivimos. A veces todavía los padres están ayudando a los hijos. Los contextos económicos, los contextos culturales, las circunstancias. Bueno, hay un montón de situaciones, pero el deber del hijo, dentro de todas sus posibilidades y capacidades, mientras Dios le dé vida, mientras Dios le dé salud, mientras él pueda hacer su esfuerzo por sacar de lo poco o de lo mucho algo para sus padres, siempre será una bendición. Y los nietos también tienen responsabilidad para con sus abuelos. Porque fíjense que la escritura no dice, bueno, los hijos, sino dice, bueno, si alguna viuda tiene hijos, o nietos, los nietos siempre les gusta que los abuelos le den, pero no le dan nada a la abuelita ni al abuelo. Pero si alguna viuda tiene hijos, y si no tiene hijos, digamos, se le murió el hijo, pero tiene nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día, bueno, a esa tenemos que asistirla. Las viudas siempre han estado en el corazón de Dios, mis amados hermanos, y en el corazón de la iglesia. Hemos de comprender que no es una opción, sino una responsabilidad que los creyentes debemos tener y asumir gustosamente para con los padres. En su defecto, en caso de no contar con nadie, la iglesia debe convertirse en el instrumento del Señor para ayudar a las viudas que en verdad lo son. Desde luego, por supuesto, cada iglesia tiene contexto diferente. Una iglesia que está comenzando, que a duras penas llega a final de mes, que no puede a veces ni siquiera pagar su propio arriendo, pues ayuda, pero no tiene la capacidad de asumir una carga fija mensual. Pero si una iglesia está en una capacidad financiera, económica, estable, firme, puede hacer de esto una responsabilidad que debe asumir gustosamente.
El Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. O sea, esto indica que Dios se preocupa por el huérfano y también es el defensor de las viudas, especialmente en un tiempo donde quedar viuda no era como ahora. Las mujeres no tenían el derecho de ir a trabajar de la misma manera que lo hacen ahora. Una viuda quedaba desamparada, era algo crítico, por eso lloraba la viuda de Naín y por eso Dios en su infinita bondad resucitó a su hijo al ver la condición en la que ella se encontraba. Por supuesto también era para mostrar su poder, pero lo que quiero decirles es, en el día de hoy, gracias al Señor, alguien puede de repente estar viuda, pero dependiendo de su edad, puede quedar con una pensión de sobreviviente, incluso puede en algunas ocasiones, si es profesional, trabajar, y si no es profesional, pero le gusta ganarse el pan, también hacerlo. Pero siempre están en una condición más vulnerable, incluso aunque muchas cosas hayan cambiado en esta parte del mundo, por ejemplo en Occidente. Entonces nosotros debemos estar pendientes. El doctor Charles Stanley comenta que lo crió su mamá y su abuela. Y él podía entender, viviendo en Estados Unidos, lo difícil que es para una madre criar un hijo sola. En todas partes es difícil. Pero aquí se da el caso de que uno lo puede dejar con uno, con el otro, que no es lo correcto, pero es lo que comúnmente sucede. Dice que el doctor Stanley dice que él estaba tan agradecido al Señor por las personas que ayudaron a su madre, y al ayudar a su madre lo ayudaban a él, lo bendecían a él por medio de ayudas económicas. Entre esas, una señora muy adinerada en Estados Unidos, a la cual la mamá siempre aconsejaba y ayudaba. Ella la llamaba y cuando llegó un momento en que salió de un problema, de una crisis en la que se encontraba, le preguntó a su madre: ¿en qué forma yo puedo ayudarte a ti? Y ella, con mucha pena y con mucho temor, le dijo: si algo puedes hacer por mí, y si está en tus posibilidades, y si eso no te afecta, y tú quisieras ayudarme, si algo quisiera yo, es que Stanley fuera a la universidad. Y esa mujer, ¿sabe qué hizo? Le pagó la universidad al doctor Charles Stanley. A su vez, cuando Stanley se gradúa, dice: dentro de mis finanzas, yo aparto un dinero mensual para ayudar a madres solteras que tienen hijos con las necesidades que ellos tienen, porque yo soy un testimonio viviente de lo bendecido que es una madre soltera cuando recibe ayuda económica. Ahora, alguien puede decir: ¿y tú lo haces? Alguien puede decir: ¿qué estás haciendo tú? Bueno, cada quien va a hacer de acuerdo a su capacidad. Yo entiendo. Pero, mis amados hermanos, siempre que esté a nuestro alcance, si la iglesia no puede asumirlo, no puede hacerlo, pero usted puede hacerlo y tiene la capacidad, no duden en hacerlo, mis amados hermanos. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dice la Biblia. En el día malo le librará Jehová. Todo lo que usted hace por un desvalido, por un indefenso, por alguien que no puede valerse por sí mismo, eso será recompensado por el Señor. Dios no le debe nada a nadie, mis amados hermanos. Y que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, pero lo que tú haces por otro, mis amados hermanos, Dios lo vuelve a retribuir. No se hace con esa intención y esperando eso. Ahí sí, como que dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas. Mire, hermano, a veces uno hace cosas por otro y a veces Dios, lo que tú haces por otro, Dios bendice a tus hijos. Cualquiera que de repente en algún momento ha hecho algo por mí, por mis hijas, yo agradezco tanto a Dios. Y a veces hay personas que yo puedo decir de repente, mis hijas han sido bendecidas por esa persona. Quizás yo nunca he recibido nada personalmente de esa persona, pero al hacerlo por mis hijas me lo están haciendo a mí. Y estoy completamente agradecido. Y si Dios es el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas, si Él es, mis amados hermanos, el que dice el bien que nosotros hiciéremos, Él nos los volverá a dar o a pagar, yo creo que debemos tomarlo muy en cuenta. Pablo nos recuerda que Él, que no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por la mente de Pablo no pasaba que un cristiano se desprendiera a tal punto de sus padres que no los ayudara absolutamente en nada.
Jesús también reprendió a los fariseos al decir que no ayudaban a sus padres porque era corbán. La palabra corbán significa ofrenda. La hipocresía de los religiosos y de los fariseos era: Señor, yo quiero ayudar a mis padres, pero lo que tengo lo he dedicado para ti. Marcos capítulo 7, verso 9 al 13, dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. En pocas palabras, el líder de la iglesia, los pastores, los que están al frente, si ven un hermano que tiene un padre, si ven un hermano que tiene un familiar en una necesidad, él mismo debería decirle, antes de cualquier cosa, ayuda a tu padre y ayuda a tu madre. No, pero es que yo quiero dar algo aquí en la iglesia. Sí, está bien. Y estamos agradecidos que quieras hacerlo, pero cumple primero con eso allá. Algunos dirán, pero ¿cómo vamos a impedir si necesitamos? Es mejor que lo dé aquí. Hermano, yo estoy convencido de que la obra es de Dios y Él sustenta su iglesia. Por supuesto que usa personas y medios humanos, pero cuando nosotros nos involucramos en la voluntad de Dios y andamos en lo que realmente debemos andar, Dios bendice su obra, incluso de cualquier lugar y de cualquier forma y de cualquier manera. Pero la hipocresía de estos religiosos era que cuando dijeran que era ofrenda, ya eso automáticamente los libraba a ellos de cualquier responsabilidad. Ahora, qué hipocresía, ¿no? En el mundo antiguo, y especialmente en el mundo griego, los padres ocupaban, aunque no eran creyentes, una gran posición. Se les tenía en gran estima. No era un estorbo ni una carga, sino dignos de honrar y cuidar y de velar por sus necesidades. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Incluyéndome. ¿Qué estamos haciendo? La Biblia dice, las viudas que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Porque si alguno no provee para lo suyo, dice, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, habían algunos requisitos, no era que cualquier viuda que apareciera se la cargaban a la iglesia, no. Que tenga testimonio de buenas obras. Esa viuda tenía que ser una mujer de testimonio. Pero si era una viuda negra o si era una viuda alegre, pues no podía estar allí. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Pero viudas jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Había algunas cosas que pasaban en ese tiempo. Era que una viuda ya de cierta edad se dedicaba a las cosas del Señor. Por ejemplo, Ana la profetisa en Lucas capítulo 2 dice que vivió con su marido, creo que fue 7 años y tenía como 80 años viuda. O sea, ella se dedicó a la iglesia y al Señor. Hizo una promesa y la cumplió. Pero habían otras viudas que hacían ese tipo de promesa, pero pues le ganaba más el deseo y el instinto y el apetito. Ahora, no está mal que una mujer viuda se quiera volver a casar, porque ella tiene su libertad y tiene su derecho. Pero lo que Pablo decía es, no permitas que viudas jóvenes, de repente por la emoción, quieran, ay, me voy a consagrar y me voy a dedicar al Señor, pero luego cuando les entre el fuego, quieran entonces rebelarse y no hacemos nada con eso. Lo mejor que pueden hacer es lo siguiente. Lo siguiente dice, también que dice la Biblia, pero las viudas más jóvenes no admitan, porque son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas y hablando lo que no deberían. Poca palabra, una mujer necesita estar ocupada, especialmente una mujer joven, y las viudas lo mejor que pueden hacer es volver a rehacer su vida. Después que pasen su luto, después que pasen su dolor, cuando ya emocionalmente se sientan estables, ellas deberían rehacer su vida. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, dice Pablo, que se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Formen sus hogares.
ocúpense de sus casas, que críen hijos. Ahora, lamentablemente en este tiempo la realidad es que la gente no quiere criar hijos. Estamos en una generación, incluyendo la iglesia, hermano. No estoy hablando solamente fuera de la iglesia. La gente no quiere casarse y aparte de que no quiere casarse, tampoco quiere tener hijos porque ven en los hijos un estorbo. Ahora, qué triste, ¿no? Lo que estamos viviendo. Pero la Biblia dice, no, que se casen, que críen hijos. Criar hijos no es una desgracia ni una maldición como muchas mujeres lo ven. Es una bendición de Dios. Es un regalo del cielo. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga. O sea, el núcleo familiar debe involucrarse en la ayuda de la viuda. Si usted es un cuñado, falleció su hermano y ya quedó viuda, usted debe ayudar a la viuda. Si usted es un tío de la viuda, debe ayudar a la viuda. Si usted es un hermano de la viuda, debe ayudar a la viuda. La familia debe involucrarse en esa forma de ayudar a la viuda. Y que no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas y están desprovistas de familia, de hijos y de nietos. Bueno, mis amados hermanos, uno ve cómo Dios en su sabiduría nos instruye, nos guía y nos muestra la forma correcta de conducirnos dentro de la congregación. Quiera Dios que cada uno de nosotros asuma esto de manera espiritual, de manera humana, con compromiso y con deseo de participar de la sana forma y de la sana manera que Dios quiere que como iglesia hagamos las cosas. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Si en algún momento nos hemos pasado en nuestro trato, en nuestra relación con nuestros hermanos, que podamos ser humildes y sencillos y reconocer, me exasperé, me exalté, no fue la forma, no fue la manera, pero no justificándome en el otro como un caso del cual yo fui testigo, ¿no? La persona se exasperó, hizo lo incorrecto, hizo lo malo, pero prácticamente cuando fue a la otra persona le dijo, bueno, pero tú sabes que lo que hice, lo hice porque tú, entonces no estás reconociendo nada. Si yo hice algo mal hecho, yo reconozco lo malo que hice, me acerco y pido perdón, pero no tengo que decirle al otro o a la otra, no, lo que pasa es que tú hiciste eso y por eso yo reaccioné así. No, yo reaccioné así porque necesito crecer, madurar y reconozco mi error. Entonces, eso lo podemos hacer los líderes para con las ovejas para con los líderes, los hermanos entre los hermanos, confesad vuestras ofensas los unos a los otros. Es lo que la palabra de Dios dice. Y que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a saber tratar a las personas con misericordia, con amor y con tacto. Eso es importante no solamente dentro del contexto de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Si usted quiere tener buenas relaciones, buenas amistades, si usted quiere fortalecer sus relaciones y tener relaciones saludables, tiene que aprender a tratar a las personas. Porque con la vara que medimos seremos medidos. Y así como usted quiere que los hombres hagan con usted, usted tiene que hacer por los hombres. A veces queremos respeto, pero no tratamos con respeto. A veces queremos amor, pero no tratamos con amor. A veces queremos misericordia y no somos misericordiosos. A veces queremos generosidad y no somos generosos. A veces queremos que la gente nos ayude, que se desvele por nosotros, que se preocupen por nosotros y nosotros ni nos preocupamos ni nos desvelamos por nadie. Entonces, lo que el hombre siembra, dice la Biblia, eso también cosechará. ¿Qué estamos sembrando? Yo no conozco a nadie que sea amigo, que esté pendiente, que sea atento, que ayude, que contribuya, que no reciba lo mismo y mucho más. Porque lo hace desinteresadamente, pero cumple con un deber cristiano, mis amados hermanos. Ahora sí, como dijo aquella famosa canción, ¿no? No es una carga, es mi hermano. O sea, no puede ser una carga a mi familia, no puede ser una carga a mis hermanos, no puede ser una carga a mis hijos. No es una carga. Pesada quizás para otro, pero para mí no puede ser pesada. Entonces, que Dios nos ayude y bendiga nuestras relaciones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa hora, por este hermoso tiempo. Gracias por la disposición de cada uno a escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre amado, que hoy podamos ser movidos a misericordia, que hoy podamos ser tocados por tu santa presencia, Señor, por tu Santo Espíritu, y que podamos en el nombre de Jesús vivir tu palabra. Somos frágiles, somos débiles, somos seres humanos, pero tú, Padre amado, quieres que nosotros vivamos conforme a tu palabra. No solamente quieres que vivamos, nos has dado la habilidad y la capacidad por el Espíritu de poder vivir conforme a las demandas que tú haces, Señor. Tú no nos pides nada que no podamos hacer.
Todo cuanto tú nos pides o nos exige es porque tenemos la capacidad y la habilidad por medio del Espíritu de hacerlo. Pero hay una realidad. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser sencillos y humildes. Y necesitar también querer hacerlo, Padre amado. Yo te pido perdón por todo lo que tal vez en momentos, Señor, con intención o sin intención hemos hecho, Señor. Oramos para que tú bendigas nuestras vidas, Señor, y nos concedas gracia sobre gracia, Señor, y que nos ayudes a recordar tus palabras, misericordia quiero y no sacrificio, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno desde los distintos lugares donde nos ven. Bendice también, Señor amado, sus iglesias, sus pastores, Señor, que tú nos des sabiduría de lo alto en tiempos de tanta confusión, Señor, en tiempos de tanta demanda de parte de los líderes, en el cual demanda y exigen honra, Señor. Pero la Biblia dice, honra a quien honra merece, Señor. Pero hay gente que reclama honra, pero no merece honra, Señor. Por conductas, por comportamiento, por caracteres. Señor, yo te pido misericordia, Señor. Misericordia, Padre amado, porque hay tristeza en nuestro corazón, Señor, al ver lo que sucede, los abusos, las formas y los tratos, Señor, que sabemos que no vienen de un corazón, Señor, verdaderamente transformado por ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos en este día. Provéenos de todo cuanto haga falta, Señor, y recibe la gloria y recibe la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos para todos. Un saludo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Este tipo de cosas que compartimos por las redes sociales tienen una intención. Que cada persona pueda ser edificada, que cada persona pueda escucharla. Si lo malo se comparte y lo malo corre y lo malo fluye, yo creo que lejos de ver cómo se propaga la maldad, tenemos que preguntarnos cómo podemos hacer para propagar el bien. Y una forma de hacerlo, mis amados hermanos, es en primera instancia viviendo la palabra, pero también compartiendo la palabra. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan un excelente día. Abrazos para todos. Dios me los bendiga.